ahora le vamos a dar paso a Andrés Mauricio Piraján. Él hace parte del equipo de Fortinet, que es una empresa global de soluciones en ciberseguridad. Andrés nos va a hablar un poco sobre inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo, y nos va a contar algunos casos de uso en sectores como educación, salud y pues por supuesto financiero. Entonces, Andrés, bienvenido al escenario. Con un aplauso para que se despierten. Andrés, adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Ya como continuando un poco con la temática que venimos hablando, Paola nos ayuda a adelantar un poquitico sobre el tema. Hoy vamos a hablar mucho sobre lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial y cómo esta nos está impactando pues, en todos los negocios que nosotros estamos haciendo. Vamos a hablar un poquitico de qué es eso de la IA, de ese concepto que nos están mencionando tanto, cómo está evolucionando, cómo está el futuro preparándose para estos temas de la IA, cómo crear un futuro con base a esas IAs y obviamente cómo hacemos para que realmente esos modelos de inteligencia artificial trabajen para nosotros y no nosotros para ellos. Entonces yo quiero empezar con una preguntita inicial. ¿Qué conocen ustedes de la inteligencia artificial? ¿Quién sabe qué es la inteligencia artificial? ¿Qué necesitan que haga? Entregar el micrófono aquí. ¿Quién quiere levantar la mano y me dicen qué creen que es inteligencia artificial? ¿Un qué? Una herramienta que nos facilita la vida. ¿Qué más puede ser esa IA? Sí, yo le pregunté a la inteligencia artificial, ella me dice, disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el racionamiento lógico. Ok. O sea, lo que dice... sí, por favor. Hola. No, para mí la inteligencia artificial nos va a reemplazar, así de fácil, nos va a reemplazar a muy corto plazo. Ok. Son sistemas que permiten hacer tareas de forma más rápida. Ok. Es una base inmensa de datos disponibles que depende de nosotros saberla consultar para tomar decisiones asertivas. Ok, perfecto. ¿La última por Es acá? un sistema que está compuesto de algoritmos que realiza proceso para dar una interpretación por medio de la mente humana, ¿no? Ok, perfecto. Si yo les digo que estos videos que tenemos acá son generados por inteligencia artificial. Ah, por acá. Perdón. ¿Cómo está? Buenos días. No, la inteligencia artificial es, digamos, la capacidad que uno como humano tiene para programarla. No estoy de acuerdo cuando dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. No, porque uno mismo lo programa. Ok, perfecto. Eso es. Gracias. Listo. Entonces, si les digo que estos videos que ustedes están viendo son creados con inteligencia artificial y nada de lo que ustedes están viendo son videos reales, ¿qué opinarían ustedes? Es duro, ¿cierto? Lo que nosotros comenzamos a ver, entonces ya no sabemos qué es real, qué no es real, qué es lo que la realidad de nuestro mundo que es. Este es como un pequeño ejemplo que les quería traer de qué es esa inteligencia artificial. Pero con una respuesta que dieron allá desde la IA, digamos que la Real Academia Española nos dice que es una ciencia que se ocupa de crear programas informáticos basados, o más bien, son operaciones comparables con las que hacen los humanos. Es decir, la IA nos está ayudando a nosotros y nos compara con tareas que nosotros mismos podemos hacer en el día a día. Y que es la inteligencia artificial que nosotros por ahí conocemos que dicen generativa, que ese es otro concepto que tenemos por ahí. Por ahí alguien me contestó algo y es, tomamos toda la información y comenzamos a capturar datos para poder hacer una analítica mucho más rápida de los datos que tenemos. No sé, movimientos financieros, para poder predecir cómo son esos movimientos financieros, poder predecir, no sé, temas de medicamentos. Entonces ya lo vamos a comenzar a ver un poquitico más adelante.
No sé si ustedes han visto, por ejemplo, muchas noticias que ahora vemos, viéndonos un poquitico a temas de ciberseguridad, ciberataques con inteligencia artificial. ¿Quiénes han visto, por ejemplo, que nos llegan, oiga, es que me suplantaron mi WhatsApp? Oiga, es que estoy viendo que hicieron unas campañas utilizando inteligencia artificial y no sé si la persona con la que estoy interactuando es una persona real o no es real. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que realmente desde Fortinet hemos identificado vectores de ataque. Esos vectores de ataque son cómo los atacantes comienzan a reconocer las organizaciones o a nosotros como usuarios para poder suplantar nuestras identidades. Hemos visto ataques contra celebridades, contra gobiernos, hemos visto cómo ya el alcance de la inteligencia artificial logra penetrar nuestras organizaciones. Aquí un poquitico de contexto, digamos que principalmente hay 3 puntos bastante importantes con temas de inteligencia artificial. Uno de los principales atacantes, o más bien, pregunta para ustedes, ¿cuál es ese principal riesgo que nosotros tenemos en las organizaciones o a nivel mundial? ¿Cuáles son esas primeras organizaciones que quieren comenzar a atacar los ciberdelincuentes? Y vimos uno el año pasado que paralizó medio mundo. Los gubernamentales, es correcto. Con los gubernamentales, los principales ataques son contra las entidades del gobierno para poder paralizar economías de país. El año pasado vimos uno cuando hacia American Airlines hicieron un ataque de ciberseguridad y paralizaron todos los vuelos de American y quedó todo el mundo incomunicado por temas de vuelos. La otra que nosotros estamos viendo desde Fortinet es todo el tema de exfiltración de datos. Este tema de exfiltración de datos está muy asociado a lo que nosotros vemos de mi información como persona. Cuando me logran vulnerar mi información, correos electrónicos, teléfonos, cédulas, con eso lo que están haciendo los atacantes es ya tener una personalización de quién soy yo y pueden hacer, o alguno no sé si de pronto se ha visto impactado con, oiga, es que me pidieron un préstamo, me hicieron una transacción con mi tarjeta y yo ni siquiera supe, me pidieron una tarjeta de crédito y yo no estuve involucrado entre esa tarjeta. Cuando yo hago esa exfiltración de datos, digamos que es uno de los riesgos también bastante importantes que nosotros estamos viendo. Y todos los temas de ataques de ransomware, que pues yo creo que ya son muy conocidos, y es los atacantes comienzan y digamos que nos bloquean toda nuestra información y nos cobran un rescate. Cuando las organizaciones no están preparadas para ese tipo de eventos, nos toca hacer un pago tal vez de mi información, pero si yo pago, también estoy infringiendo la ley porque estoy ayudando a los ciberdelincuentes a poder propagar sus ataques. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a tener unas pequeñas balanzas. ¿Qué vemos nosotros desde la inteligencia artificial? Que está contribuyendo 15.7 billones de dólares al PIB mundial en el 2030. Lo que estamos viendo es que el uso de la IA es mucho más común de lo que estábamos viendo anteriormente y los temas de servicio al cliente, como lo decía Paola en las sesiones anteriores, ya está creciendo y nosotros lo estamos viendo sobre el 56% de estas organizaciones. La inteligencia artificial en las personas. Estamos viendo que las que los están usando actualmente son personas de 1981 al 2021. Son más o menos más de 800 millones de personas utilizando inteligencia artificial. ¿Quiénes de ustedes usan inteligencia artificial al día de hoy? Somos todos los que estamos usando. ¿Y quiénes no usan inteligencia artificial al día de hoy? ¿No se les hace raro que cuando nosotros estamos hablando, voy para el evento de Banco Cop Central, de la red de cooperativas, ya sabe Google que yo voy para Cartagena, que me está dando a mí ofertas de los mejores restaurantes, me está diciendo a dónde yo puedo ir a compartir con los compañeros, los mejores catamaranes que hay por acá en Cartagena? ¿No han visto que cuando ustedes entran a Netflix, Netflix les dice a ustedes, oiga, yo ya me lo conozco y yo sé que a usted le gusta este género de películas y le recomiendo estas 5 películas? Creo que todos ya estamos inmersos en ese mundo de la inteligencia artificial y eso ya es una realidad. ¿Quién usa Waze para decir, yo tengo que ir de mi casa a la oficina y yo veo trancón, recomiéndame una mejor ruta? La inteligencia artificial generativa toma la información de lo que nosotros tenemos a nivel de tráfico,
la analiza y te recomienda una mejor ruta. Entonces, si nos damos cuenta, todos ya estamos inmersos en ese mundo. Y pues obviamente son unos pequeños ejemplos que les traigo de esa inteligencia artificial generativa. Quienes tengan Alexa, quienes usen Siri, Google Home, Waze, son unos pequeños ejemplos de lo que realmente hoy es esa inteligencia artificial. ¿Qué estamos viendo para poner un poquitico en contexto algunas cifras de lo que nosotros vemos directamente desde Fortinet del impacto de la inteligencia artificial? Se proyecta que en el mercado de la inteligencia artificial sea aproximadamente 407 mil millones en 2027 en el mercado. Esos son ingresos aproximadamente para el 2024 de 68.9 mil millones de dólares que estamos viendo. Un impacto económico que nosotros estamos viendo es que la IA nos está ayudando en procesos y esperamos que la IA nos contribuya a nosotros en un aumento visto en Estados Unidos, por ejemplo, de un 21% en el PIB para el 2030. Y obviamente el 64% de las empresas cree que la inteligencia artificial ayudará a aumentar mucho la productividad general. ¿Qué vemos dentro del contexto actual de la realidad de hoy? Todo el tema de las búsquedas por voz comienza a aumentar mucho más. El 50% de los usuarios de los dispositivos móviles ya utilizan a diario esta IA. Creo que todos tenemos acá en la sala un smartphone. Ya esos smartphones todos están utilizando todo el tema de inteligencia artificial. Todo el uso y la apropiación. Según una encuesta el 65% de las personas en el mundo están ya utilizando en sus empresas, para sus proyectos, todo el tema regularmente de la inteligencia artificial. Y a nivel de país, pues obviamente China es uno de los países que están con mayor potencia a nivel de inteligencia artificial, utilizando el 58% de, digamos que el total de las empresas, el uso de la inteligencia artificial. Y para hablar un poquitico con eso que estaban conversando ahorita, ¿será que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros? ¿La fuerza laboral? ¿Qué va a suceder con estos temas? De lo que tenemos hoy en la realidad es que el 77% de las personas están expresando que efectivamente la inteligencia artificial tal vez provoque pérdidas de empleos en el futuro. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial con sus modelos ya va a poder hacer muchas de las cosas que hacemos nosotros. Dicen que aproximadamente 400 millones de trabajadores en el mundo entre el 2016 y en el 2030 van a afectar la fuerza laboral aproximadamente en un 15% de esa fuerza laboral. Es lo que se dice o lo que se cree dentro de las personas el día de hoy. Pero sin embargo, pues todo eso no es tan así. Por más que nosotros tengamos modelos de inteligencia artificial, necesitamos personas que nos ayuden a pilotear esos modelos de inteligencia artificial. Un ejemplo claro es todo el tema de cuando los aviones anteriormente tenían que estar el piloto tripulando su avión todo el viaje para que no fuera a desviarse del camino. Hoy ya tenemos todo el tema de pilotos automáticos para que él ya siga su ruta común y corriente sin necesidad, pero necesitamos a los pilotos. Lo mismo en los carros autónomos que ya se están viendo, muchos carros ya tienen todo el tema de autonomía, pero pues necesitamos quien nos ayude con esos carros. Entonces, se nace una nueva solución, nacen varias necesidades. Entonces, esos son como los principales mitos que nosotros hemos visto a nivel global. Estos son unos pequeños ejemplos que les traigo de cómo se utiliza la inteligencia artificial a nivel mundial. Uno que me parece bastante interesante es uno que tenían en China y es que tienen modelos que vuelven predictivos para todo el análisis de medicamentos. Entonces, normalmente tenemos el médico que hace su cálculo matemático para decirnos, usted tiene que aplicarse este medicamento a tal hora con estas cantidades. La inteligencia artificial, con el tema de los datos que él tiene, es capaz de analizar y generar medicamentos personalizados para cada una de las, digamos que de las enfermedades de los cuerpos, de los pesos, de las alturas que se tienen. Por ejemplo, en Colombia, todo el tema de semaforización está orientado a todo el tema de inteligencia artificial. Él es capaz de predecir cómo se está comportando un poco el tráfico en las vías para dar mayor prioridad tanto a una calle como a una carrera en ese lapso de tráfico. En Brasil están utilizando para poder detectar, por ejemplo, todo el tema de cambios de precios en mercancías. Entonces, oiga, yo tengo una alta demanda de un producto, yo lo identifico de forma rápida, puedo comenzar a aumentar un precio de un producto para yo tener tal vez un poco más de revenue y salir de ese producto mucho más fácil. Monitoreos satelitales, entonces realmente son modelos bastante predictivos que nos ayudan a capturar toda la información, identifican toda la información que tenemos y nos entregan resultados.
yo quiero traer como este taller práctico hacia ustedes, como para que lo tengamos en nuestro día a día y cómo podemos utilizar pues, bien esta información y poder aprovechar todo el tema de esa inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos nosotros en el día a día? ¿Cuáles son esas tareas que tal vez nosotros realizamos con frecuencia y seguimos el mismo paso el lunes, el mismo paso el martes, el mismo paso el miércoles para llegar hacia el mismo resultado? Tal vez esa es la primera tarea que yo puedo identificar para poder hacer la implementación de modelos de inteligencia artificial. Procesos. ¿Cuáles son esos procesos que yo realizo diferentes veces en el día, pero son consecutivos? Tal vez eso yo los puedo comenzar a automatizar para poder hacer implementaciones de modelos de inteligencia artificial. En temas de operaciones. Entonces, ¿yo cómo hago para automatizar muchos flujos a nivel de la operación? Por ejemplo, para crear información, los informes gerenciales que nos piden a nosotros con cifras. ¿Cuánto yo me demoro para analizar una base de datos de información para entregar un informe así de pequeño, no sé, a final de semana? Y si la información que yo estoy analizando, si es información válida, verídica, o tal vez me comí un datico y ese datico era importante porque en cambio de crecer, decrecí. Entonces son tareas que nosotros realmente podemos comenzar a automatizar. Y pues obviamente el resultado es que vamos a poder crear muchos más equipos interdisciplinarios para identificar mejores prácticas y obviamente replicar estos resultados dentro de las organizaciones. Cuando nosotros estamos hablando de cómo yo hago para poder comunicarme con la inteligencia artificial, eso es en inglés, eso es en chino, tengo que tener un conocimiento en lenguajes tal vez de programación, los que somos de tecnología y conocemos esos términos, pues realmente lo que nosotros hacemos cuando hablamos con nuestro navegador, cuando le decimos a Waze, oiga Waze, yo necesito llegar a mi oficina en un tiempo mucho más rápido. Eso se llaman prompts. Esos prompts pues obviamente son instrucciones o preguntas que nos ayudan a crear un modelo de inteligencia artificial, sea generativa o no sea generativa. Y de esa forma, pues obviamente me entrega un resultado. Puede ser una imagen, puede ser una presentación, puede ser una mejor ruta, puede ser la mejor película que yo quiera ver en este momento de lo que se está viendo en todas las plataformas. Y pues obviamente estas son como las mejores prácticas que les recomendamos nosotros que puedan utilizar y es sea claro y específico con lo que usted le pregunta hacia la inteligencia artificial. No considere que la inteligencia artificial, por ser algo nuevo, tenga que hablar en un lenguaje diferente, no. Es un lenguaje conversacional tradicional que usamos nosotros. Especificar un formato si lo necesitamos de esa forma, definir un estilo, si yo necesito un estilo gerencial, si necesito un estilo mucho más técnico, lo podemos definir ahí. Y pues obviamente eso nos ayuda a nosotros a poder hablar mejor con ese tema de la inteligencia artificial. Entonces, como les decía, la IA no es un tema del futuro, de yo me voy a montar en este bus, sino ya estoy montado en este momento de este bus. Entonces, las preguntas que les hacía en la charla es, ¿cada cuánto ustedes están utilizando inteligencia artificial? Autocorrectores de WhatsApp, que yo escribo y me quedó mal la letra y me faltó una tilde y ¡pum! Me lo corrigió automáticamente. Google nos conoce tal vez mejor que nosotros mismos y sabe qué nos gusta, qué no nos gusta y hasta qué estoy sintiendo y me puede dar recomendaciones. Netflix, Spotify nos conoce mejor, ya sabe cuál es la música que me gusta, cuáles son los géneros que me gusta escuchar a ciertas horas del día. Y pues obviamente esto nos va a ayudar a optimizar muchos de los procesos y tareas que tenemos en el día a día. Cuando nosotros vemos este tema de la inteligencia artificial, hay procesos que obviamente nos comienzan a ser regulatorios. Regulatorios porque están siendo expuestas información tal vez de nosotros cuando cargamos data hacia todos los temas de inteligencia artificial o los modelos. Entonces ya hay bastantes modelos de regulación o regulaciones que se están implementando dentro del sector para poder, obviamente, que la inteligencia artificial esté adoptada, pero esté adoptada de una mejor manera. Todo lo que tiene que ver con temas de exfiltración de datos, todos los temas de habeas data, temas de riesgos e incidentes de ciberseguridad, todos los temas de controles y riesgos, y aquí son unos pequeños ejemplos que les traigo. Entonces, pues obviamente, temas de encuestas. Entonces, cuando nosotros utilizamos temas de encuestas, tenemos respuestas con cifras mucho más exactas, son mucho más verídicas con la data que la inteligencia artificial nos está ayudando a analizar.
toda esa información es un mundo de, digamos que, de datos que tenemos que saber cómo poder consumir. Nos ayuda a poder analizar, poder tener una respuesta, pero también nunca olvidar esta parte bastante importante. Y es todo el tema de la ciberseguridad. Yo tengo toda mi información que estoy publicando en Internet, que estoy creando modelos, pero siempre debo preservar porque la seguridad sea lo más importante de estos modelos. Entonces, el mensaje es: piensa de forma mucho más eficiente y estratégica, identifiquemos esas necesidades que tenemos en el día a día, cuáles son esas tareas que nosotros estamos haciendo constantemente y comencemos a utilizar la inteligencia artificial mucho más de nuestra mano. Estos son unos pequeños ejemplos de lo que les traigo, de qué podemos usar. Entonces podemos hacer presentaciones, podemos buscar análisis de data en tiempo real de lo que tal vez no conozcamos. Entonces esto nos va a ayudar mucho en ese proceso. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo desde Fortinet y a lo que estamos siendo expuestos también? Estamos viendo que a nivel de América Latina son 920 mil millones de intentos de ataques de ciberseguridad en el año 2024. Esto es exfiltración de datos, intentos de acceso a nuestra información, tal vez una cédula, un correo que suplantamos, que utilizamos nuestro correo corporativo para comprar un pasaje de avión en una página que no conocemos, ya comienzan a conocer nuestra información. De todos esos datos, ¿qué estamos viendo en Colombia para el 2024? 80 mil millones de ciberataques estamos siendo expuestos nosotros. Esto es a nivel global, esto es un número bastante grande y nos toca anticiparnos para este tipo de incidentes que se nos están presentando. Entonces, la pregunta hoy no es cuándo nos atacarán, sino realmente ya saben cómo vamos a reaccionar y por dónde nos van a comenzar a atacar. La inteligencia artificial nos ayuda a nosotros a poder hacer la vida mucho más fácil, pero nunca perdamos de vista este punto y es: ¿estamos preparados realmente para estos tipos de ataques que nosotros estamos viendo? Muchas gracias a todos ustedes.